Hola, estimados estudiantes. Bien, saludarlos antes que todo. Nos volvemos a encontrar una semana más y hoy veremos la segunda parte de la teoría del desarrollo de la inteligencia, o también llamada teoría del desarrollo cognitivo, que fue propuesta por Jean Piaget. Bien, entonces vamos a ver aquí lo que sería la psicología del desarrollo de la inteligencia, segunda parte. Bien. Bien, entonces vamos a ver primero lo que serían los objetivos de la sesión número 8, ¿no? Uno es que podamos identificar cuáles son las principales características de los 3 estadios que faltaban ver, ¿no? En este caso, el estadio preoperatorio, vinculado al pensamiento de los niños preescolares, el estadio de operaciones concretas, vinculado al pensamiento de los niños de primaria, y el estadio de operaciones formales vinculados al pensamiento de los chicos o adolescentes que están transitando por la escolaridad secundaria. Entonces vamos a ver ello, ¿ya? Además, el otro objetivo será que podamos diferenciar cada uno de los estadios cuando de pronto enfrentemos procesos o preguntas de examen de admisión, ¿ya? Bien. Entonces, aquí está el estadio preoperatorio. El segundo estadio, porque recuerda que el primero es el sensoriomotriz. Ahí sí te voy a hacer una sugerencia. Cuando yo he visto que los estudiantes a veces se enfrentan preguntas sobre el estadio de Piaget y se le pregunta cuál es el primer estadio, muchos chicos olvidan que el primero es el sensoriomotriz y suelen creer que de pronto la palabra preoperatorio suena a antes de, y entonces dicen, el primero es el preoperatorio. No es así, ¿ya? Si bien es cierto en el sensoriomotriz aún no hay pensamiento, sí hay una evolución cognitiva que está alimentada, recuerda, por las exploraciones sensoriales y motrices. Es cierto, no puede haber una representación simbólica como tal, pero sí hay una, vamos a decir así, una representación mental al final del estadio sensoriomotriz, y hay esquemas sensoriales mucho antes de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, que el preoperatorio en realidad es la segunda etapa y está vinculado al desarrollo del pensamiento. Esta vez sí es del pensamiento, porque ya en esta etapa aparece en el preescolar, que va de 2 a 7 años, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver el estadio preoperatorio y se llama, dice, ¿no? Preoperatorio, porque si bien es cierto, ya hay pensamiento, el pensamiento del niño acá todavía no es lógico. No es lógico porque no tiene la capacidad de salir de su punto de vista, lo cual hoy día vamos a hablar de egocentrismo, y tampoco es lógico porque no tiene la capacidad de reversibilizar situaciones, de invertir situaciones, problemas de forma mental. Entonces, por eso no llega todavía a adquirir la capacidad de operar como tal, ¿ya? Sin embargo, hay que decir que sí hay un avance entre sensoriomotriz y operatorio, perdón, entre sensoriomotriz y preoperatorio, y el avance más fuerte es que ya que el niño va a descubrir el poder que tiene el lenguaje le va a ayudar a representar de forma simbólica la realidad. Ese es una de los más fuertes avances en esta segunda etapa. Se llama preoperatorio porque aún no domina las operaciones lógico-matemáticas, ¿no? En este estadio el niño es capaz de representarse mentalmente objetos, esta es la representación simbólica, aunque estos objetos estén ausentes, ¿no? Acá vemos una niña preescolar, como te digo, el preoperatorio como va de 2 a 7 años, está muy relacionado a la etapa preescolar que normalmente va de 3 a 6 años, ¿verdad? Ahí vemos una niña preoperatoria o que está en etapa preoperatoria, ¿no? Y podemos notar que si bien es cierto, sí hay actividad pensante a través del comportamiento que muestra, no hay todavía un comportamiento lógico como tal. El preoperatorio va a tener varios cambios bastante fuertes. Por ello, vamos a dividirlo en 2 subetapas al mismo tiempo, 2 subetapas bastante claras también. Por un lado está la etapa simbólica o preconceptual, que va de 2 a 4 años, en la cual, si bien es cierto, hay representaciones simbólicas, como te digo, la forma en cómo los niños durante esta etapa pueden formar conceptos. Voy a poner acá
entre paréntesis, entre comillas, no es que de verdad sean conceptos como tal, por eso se llama preconceptual, pero por lo menos cuando forman categorías, las categorías que ellos forman no tienen una generalización propiamente ni una abstracción como tal. Se acercan a categorizar, ¿no? A designar a cosas bajo una nominación, pero esa nominación es muy confusa, por eso se le llama preconceptual. No es concepto como tal, porque recuerda que un concepto es categoría donde ha habido una correcta generalización y una correcta abstracción. En el caso de estos niños preescolares, su forma de conceptuar, de denominar, es mucho más simple. Vas a ver ahorita cómo es, ya cuando le vamos a explicar. Bien. También vamos a notar que en el mismo preoperatorio, con el tiempo, los niños aprenden a generalizar. La limitación que hacía que sea preconceptual entre los 2 y 4 años parece vencerse en esta etapa, entonces el niño ya puede ir formando sus primeros conceptos un poco más referidos a una verdadera categoría conceptual, ¿sí? Pero el problema es que todavía no reversibilizan. Y si bien es cierto, ya son menos egocéntricos para la segunda parte del subestadio, hay todavía muchos rezagos del egocentrismo que han conservado y que lamentablemente no les va a permitir aún operar, porque como no reversibilizan y todavía no hay un abandono claro de ese egocentrismo, hay obviamente un avance, pero no hay un abandono claro de él. Entonces, por eso, entre los 4 y 7 años se habla de una etapa prelógica. El pensamiento ha avanzado más, el pensamiento intenta darle sentido a la realidad bajo la intuición, pero hay veces hasta la intuición tiene sus grandes limitaciones. Y entonces ahí vamos a ver las limitaciones que no le permiten operar, ¿no? Bien, aquí por ejemplo podemos ver un aspecto bastante interesante del simbólico o preconceptual, ¿no? Y una de esas es cómo los niños representan las cosas a su alrededor. Piaget dice que son tan egocéntricos no en el sentido de vanidosos como tal, ¿ah? Sino egocéntricos en el sentido de no poder asumir el punto de vista o la naturaleza de otros elementos. El niño juzga todo como se juzga a sí mismo y cree que su mente, lo que piensa, va a ser algo como una verdad universal. Entonces, él se ha dado cuenta que obviamente tiene vida y cree que todo alrededor puede tener la misma vida, la misma intención que él tiene. Por ejemplo, es común ver cómo los niños siguen a los adultos de un lugar a otro, ¿no? Sobre todo a los adultos de su preferencia. Entonces, cuando el niño, llevado por sus percepciones, siempre está viendo a la luna, cada vez que levanta la mirada al cielo, está viendo a la luna prácticamente en la misma posición, a pesar de que ha caminado tal vez varios metros, él llega a pensar que la luna le está siguiendo. Yo sigo, yo me muevo, la luna parece haber estado hace rato también debajo de mi cabeza y ahora parece que me he movido algunos metros, también está pasando lo mismo, la veo en la misma casi posición, entonces el niño llega a pensar que la luna también te sigue, te persigue, le está dando vida a algo que no tiene vida porque él tiene vida. Y si él tiene vida, entonces todo tiene vida. Así es como juzgan los niños durante esta etapa egocéntrica, ¿no? Juzgan a todo como prácticamente se juzgan a sí mismos, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá hay otra característica del intuitivo prelógico que, como te digo, si bien es cierto, en esta etapa el egocentrismo va a disminuir un poco más. Otra cosa que notamos es que durante el intuitivo prelógico las cosas aparentemente tienen mayor sentido cuando son comprobadas a través de las percepciones, de ahí el término intuitivo, ¿ya? Pero lamentablemente el niño se enfoca demasiado en alguna de esas características que percibe. Se enfoca demasiado. Puede ser en el tamaño, puede ser en el color, puede ser en los sonidos que hace, etcétera, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo el niño que está siendo preguntado, se enfoca demasiado en la distancia o el espacio que ocupan los elementos, ¿no? Le han separado, mira, 1, 2, 3, 4, 5 elementos en color blanco
Y abajo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos. O sea, blancos son 5. Azules son 10 elementos. Como el blanco, tú te estás dando cuenta que ocupa más espacio que el azul. Si tú le preguntas a este niño prelógico dónde hay más fichas, si azules o blancas, te va a decir que son blancas, a pesar que son 5 frente a 10. ¿Y sabes por qué? Porque este niño está enfocado en cuánto espacio hay entre elemento y elemento. O sea, cuánto espacio ocupa entre el primer y el último elemento. No está enfocado en cuántos son en sí. ¿Te das cuenta? Sino en cuánto espacio han ocupado desde el primero hasta el último elemento. Y como los blancos han ocupado más espacio del primero al último que los azules, ellos creen, están centrados en la idea de que si ocupan más espacio, son mayor, etcétera, ¿no? Es lo que está pasando aquí. Bien, para explicar mejor estas dos subetapas, vamos a ir analizándolas de manera un poquito más profunda, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo la explicación de la primera etapa preconceptual, la primera subetapa preconceptual, que se le conoce también como simbólica, ¿no? Ya está. En este caso va de 2 a 4 años el desarrollo de ella. Recuerda que el preoperatorio es de 2 a 7, o sea, esta es la primera parte, ¿ya? Y como te digo, una de las características más resaltantes durante esta etapa es el egocentrismo cognitivo. Es la incapacidad que tiene el niño de asumirse en el punto de vista de otros. No lo puede hacer. Su propio punto de vista es el que va a imperar, es el que va a terminar por siempre imponerse, vamos a decir así, ¿ya? Este egocentrismo hace que el pensamiento del niño presente 4 características. O sea, como el niño juzga a todo como se juzga a sí mismo, Piaget diría que el egocentrismo es porque en realidad el niño no puede distinguir todavía de manera clara entre la realidad subjetiva de ser él, de ser su mente, y la realidad objetiva que lo rodea, que es bueno, las personas, los objetos, etcétera. Entonces, esa incapacidad para poder diferenciar a la realidad, al mundo que lo rodea, de quién es él, de su mundo subjetivo, esa incapacidad de diferenciar lo subjetivo y lo objetivo es lo que lo lleva a desarrollar o a tener este pensamiento muy limitado llamado egocentrismo cognitivo, no poder asumirse en un punto de vista que no sea su propio punto de vista, ¿ya? Muy bien. Las características de este egocentrismo cognitivo las vas a vincular muy fácilmente. Mira, número 1, si todo tiene vida, yo también tengo vida. Si todo tiene intención, yo tengo intención, ¿no? Entonces es así, ¿no? Yo tengo vida, todo tiene vida. A eso se le llama el animismo, ¿ya? Darle alma, ánima, vida o intención a todo, darle características humanas a los animales o características humanas a las cosas, sería parte de ese animismo según Piaget. Muy bien. El segundo es el artificialismo. El artificialismo se refiere a cómo los niños creen que las cosas existen porque todo fue creado por humanos, incluyendo las cosas de la naturaleza. Ellos llegan a creer que los humanos también lo crearon. Esto se llama artificialismo. Bien. El otro se llama finalismo. El finalismo en realidad, bueno, está referido a una etapa en la cual los niños andan preguntando por qué a cada rato. Seguramente si has vivido con niños preescolares, sabrás a lo que me refiero. Son niños que hablan a cada rato y que están preguntando, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás vistiendo? ¿Y por qué estás triste? ¿Y por qué tal? Y entonces viene al por qué a cada rato, ¿no? Piaget dice que en realidad cuando ellos te preguntan mucho un por qué hay que tener mucha atención de qué es lo que te están queriendo preguntar, porque a veces el por qué puede ser la búsqueda de finalidades, y ahí viene la palabra finalismo, pero muchas veces el por qué también podría ser la búsqueda de causalidades. Entonces, cuando ellos te preguntan mucho por qué, puede ser que estén buscando una respuesta basada en la finalidad de lo que está ocurriendo. Me he visto para irme a estudiar, ¿verdad? Esa es una respuesta al finalismo.
a el causalismo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estás triste? Porque rompí con mi novio. Ah, ya. Entonces estamos hablando de un causalismo aquí, diferente, ¿no? ¿Por qué lloras, hermana? Ah, ya, porque me jalé en el examen. Ah, esa es una respuesta causalista, ¿no? Ahí está. Lloras porque así papá no te va a gritar. Aquí la respuesta en realidad, lloras porque así papá no te va a gritar, es finalista, recuerdas, porque todavía lo que está haciendo él, ah, ya, tú haces algo para que en el futuro no ocurra esto, ¿no? Entonces, ahí también está el finalismo. Entonces, recuerda, ¿no? Para los niños, las niños de esta edad, las cosas no suceden azarosamente. Las cosas no suceden sin un, vamos a decir así, de forma azarosa, de manera espontánea. Siempre suceden por un por qué causa o por un para qué finalidad, ¿ya? Esa es una característica del finalismo. La otra característica es el sincretismo. El sincretismo tiene que ver con cómo los niños perciben todo de manera muy global, o sea, todo parece conectarse, vamos a poner así, voy a poner conectarse porque si bien es cierto, conectan situaciones que nada tienen que ver, o sea, conectan un aspecto de la realidad con otro y eso no tiene nada que ver uno con otro. Piaget decía que conectar todo es conectar nada. ¿Y a qué se refiere con conectar todo es conectar nada? O sea, dice que cuando el niño conecta una cosa con otra que en realidad no tiene que ver, es porque en realidad no sabe cómo hacer conexiones reales, ¿no? Cómo relacionar un elemento con otro. Entonces, eso lleva a que el niño de pronto junte ideas, pero no pueda verlas como un todo organizado. Esta limitación del secretismo de unir ideas de forma muy global, pero que por ello justamente no puede establecer relaciones entre las partes, es lo que llamará también pensamiento de juxtaposición. ¿Ya? Muy bien. Dando algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos cómo el animismo de esta niña se demuestra cuando dice mi muñeca tiene hambre, ¿no? O sea, ella está viendo que eso que es de hule, que es de, ¿no? Puede ser de plástico también en algunos casos, que es la muñeca, bueno, tiene hambre, ¿no? Ahí está. Mi muñeca tiene hambre. Otra podría ser, mira, el hecho de que los niños a veces piensan que los tachos de basura tienen hambre y por eso hay que darles de comer basura, ¿no? Ese también puede ser un animismo. El otro podría ser el tema de la luna, del que ya nos referimos hace rato, ¿no? La luna me está siguiendo, le estamos dando vida a algo que no tiene vida. Otro podría ser pegarle a aquellas cosas con las que nos golpeamos nosotros, ¿no? Entonces de pronto si nos caemos al suelo, si nos mordemos la mano con un cajón o con la puerta, o nos topamos con la mesa y nos tropezamos, nos golpeamos, nos duele, una cosa muy común es que los adultos intenten golpear a eso, ¿no? Entonces, mamá, la luna me mordió, mamá, el suelo me tumbó, me golpeó, y la mamá, no, malo el suelo, y los niños llegan a asumir que de verdad les está doliendo esas cosas, porque como a ellos les duele, debe dolerle a los otros los golpes. Ese es un animismo, ¿no? Muy bien. El artificialismo, como te digo, es cuando los niños llegan a creer que todo, incluyendo los elementos de la naturaleza, fueron creados por los seres humanos, por nosotros los seres humanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, mi abuelo ha hecho las nubes, dice, ¿no? Y mira, el abuelo está fumando y probablemente a través de fumar está sacando bolas de humo, ¿no? Que como dan normalmente al cielo si está fumando en un área cerrada. Dice, no, allá mi abuelo, allá ve la nube, allá ve a su abuelo, mi abuelo es el que hace nubes. Si ve muchas nubes en el cielo, tal vez pensará que no solo ha sido su abuelito, pero que han sido muchos abuelitos o muchos seres humanos que también fumaron, ¿no? Ahí está. No el artificialismo. Los humanos hacen las cosas, incluyendo las cosas que realmente no hacen. Lo artificial es lo que ha sido creado por el humano y artificialismo es exagerar en esa idea, ¿ya? Bien, la otra será el finalismo. Recuerda que para los niños las cosas no suceden al azar, ¿sí? No hay casualidades, ¿ya? Para él las cosas no ocurren casualmente, ocurren o por una causa o por una finalidad.
Y la palabra favorita aquí es ¿por qué? Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué trabaja mi papá? Y supongamos que alguien le dice, papá, ¿por qué trabajas? Y el papá le dice, estoy trabajando porque ya no teníamos con qué pagar cuentas. Ya no teníamos con qué pagar las cuentas. Estoy trabajando por eso. Lo que está explicando es que hubo una situación causal, las deudas, ¿correcto? Y que por eso está trabajando. Acá ha respondido el padre de forma causalista. Ahora, si dices, papá, ¿y por qué trabaja? Papá, trabajas porque me vas a comprar después mis cosas para mi cumpleaños, ¿verdad? Entonces, cuando el niño dice, me vas a comprar después mis cosas para mi cumpleaños, ya no está hablando de una causa. Fíjate que está hablando de la finalidad del trabajo, que es lo que vendrá después, que es hacerte el cumpleaños, comprarte la torta, etcétera. ¿No? Entonces, a veces, como te digo, el por qué puede estar siendo la búsqueda de causalidades y en otras la búsqueda de finalidades, pero la idea que tú debes tener en todo caso es que para ellos no existe en este caso, no existe las cosas al azar, ¿ya? No, las cosas no ocurren por nada, ocurren por algo u ocurren para algo, ¿ya? Muy bien. Y bueno, sobre sincretismo creo que acá no hay un ejemplo, pero podríamos mencionar un ejemplo que Piaget alguna vez mencionó sobre el pensamiento sincrético, ¿no? El niño, por ejemplo, le muestran cómo una piedra al entrar en un vaso con agua, el agua sube de nivel, ¿ya? El agua sube de nivel y le dicen, no, ¿por qué el agua ha subido de nivel? Y el niño dice, el agua subió de nivel porque la piedra es dura. Entonces, esa idea de que el agua subió de nivel porque la piedra es dura nos dice que ha conectado dos cosas, pero que no tienen que ver, porque en realidad no es porque la piedra sea dura que el agua subió de nivel, ¿verdad? Sino es por el volumen y la densidad que la piedra está ocupando. Pero él dice, no, porque la piedra es dura. La dureza de la piedra, que es una capacidad que en realidad no tiene que ver con ese desplazamiento del agua, es la que está haciendo que él conecte de forma inadecuada situaciones. Por eso decíamos, ¿no? El sincretismo tiene que ver con cómo los niños perciben las cosas interconectadas cuando en realidad de pronto no tienen dicha relación, ¿no? Muy bien, entonces ahí está el sincretismo. A ver, veamos otra, ya el subestadio simbólico o preconceptual será la otra parte del preoperatorio y va de 2 a 4 años. Aquí vamos a ver la representación simbólica, ¿no? Bueno, estamos continuando con esto, ¿no? La representación simbólica es la capacidad que tienen los niños del preoperatorio para empezar a sustituir mentalmente un objeto de la realidad por alguna forma de símbolo. Ya los símbolos tienen la peculiaridad de no ser los objetos en sí, pero sí de sustituirlos, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo Aduni, o te digo San Marcos, son símbolos los que estoy utilizando, ¿no? Fonos, no fonemas. Entonces yo te digo San Marcos. Son símbolos que de forma directa en realidad no se vinculan a la universidad como tal, ¿no? A esa universidad a la cual vas a ir. Pero sí son símbolos que representan a esa casa de estudios, ¿no? Entonces, yo sé que cuando yo te digo San Marcos, ahorita estás pensando en un logo o estás pensando en la misma universidad, etcétera, ¿no? Estás representando una cosa y yo para eso he usado símbolos que en realidad no se vinculan de forma directa, sino de forma indirecta. Las representaciones simbólicas, de forma muy somera, van a iniciarse cuando los niños tengan cerca de 2 años. El niño durante esa etapa es capaz de usar símbolos, es decir, de representar objetos sin la presencia directa de ellos. Por eso decíamos que no es una vinculación directa, ¿no? Ahí está. Se manifiesta de diversas maneras. ¿Cómo los niños poco a poco van a llegar a estas representaciones simbólicas? Uno va a ser cuando puedan imitar a las personas, las puedan imitar
a los animales, los puedan imitar, incluso a los objetos, pero sin estar viéndolos en ese momento, ¿sí? Entonces esa es la primera, pueden imitar, pero no necesitar de estar viendo al modelo. Han visto al modelo en el pasado y ahora las pueden imitar tiempo después. Esta evidencia de su memoria de largo plazo episódica es bastante interesante, ¿no? Que el niño, por ejemplo, realice las conductas que le vio a la mamá realizar más temprano. Entonces, en la tarde lo podemos ver, no sé, a ver, alimentando a la muñeca, porque en la mañana la mamá la alimentaba a ella. Está imitándola tiempo después. Esto se le llama imitación diferida. Es cierto que los sensoriomotrices pueden imitar. Si usted recuerda el tema número 7, habíamos dicho que los sensoriomotrices pueden imitar, pero recuerda que el sensoriomotriz no podía imitar lo que había visto en el pasado. Para imitar el sensoriomotriz tenía que estar viendo a su modelo en ese momento, realizar la acción. Entonces, por eso a esta imitación se le puede llamar imitación indirecta, a la del preconceptual se le puede llamar imitación indirecta o diferida, tiempo después, ¿ya? El otro es el juego simbólico. Los niños son capaces de darle la capacidad de simbolizar cosas distintas a elementos determinados. Por ejemplo, agarrar a su mascota, a su perro, y tratarlo como un caballo, ¿ya? O sea, pone y dice, a ver, Firulais, ven acá, ven, y empieza a hacer así, arre, Firulais, arre, y lo tratan como caballo al perro. O sea, están haciendo un juego simbólico donde ellos tal vez son vaqueros, donde el perro tal vez es caballo, y el juego simbólico tiene esta propiedad también, ¿no? De, a través de la actividad lúdica, poder representar la realidad como ellos la están concibiendo, ¿no? Ahí está. La otra manera es como ellos puedan hacer dibujos incluso sin mirar al elemento. Por ejemplo, tú le dibujas un niño, le dices a un niño dibuja el sol y él no necesita de estar viendo al sol para dibujarlo, o no necesita de estar viendo en ese momento un dibujito sobre el sol. Más o menos ya lo vio anteriormente al sol, ya sea de forma directa o tal vez lo ha visto al sol en algunos dibujitos o láminas y él ya puede dibujar tiempo después, ¿no? Hacer gráficos del sol, de las montañas, de las flores. Estos dibujos también nos ayudan a representar de forma simbólica a la realidad, porque en realidad ese dibujito circular, amarillito, no es el sol como tal, pero es una representación a través de un dibujo que refleja que él ya tiene una imagen mental. Y esa imagen mental es lo simbólico también, ¿ya? Aquí también está el lenguaje, ¿no? El lenguaje también es una representación simbólica. Los niños, durante esta etapa, poco a poco van a incorporar mucho su vocabulario, ¿no? Entre los 2 y 4 años. Preguntas del por qué, pero hay otra pregunta que antes del por qué surgió, dice Piaget. Cuando los niños tienen 2 años a 3, varias veces los vas a escuchar decir, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces van a empezar a incorporar bastantes conceptos poco a poco. Pero también voy a aclarar por qué el niño no forma concepto como tal, sino se llama preconceptual, ¿ya? Que yo diría que cuando el niño empieza a representar las cosas, no sabe distinguir entre un sustantivo propio y un sustantivo común de forma clara. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para él, Firulais no solamente podría representar a su perro. Supongamos que su perrito se llama Firulais. Y entonces él dice fly. Ya. Puede estar representando al perro. Pero si tú lo llevas a pasear afuera, dice, mamá, mira, ahí está Firulais. Y es un perro distinto, supongamos. Es un perro también, pero es distinto. Entonces el niño le llama flies a otros perros, no solo al suyo. Acá hay una incomprensión sobre que Firulais es simplemente su perro y no todo cualquier perro, pero él puede juzgarlo así. Algo más usual todavía que esto es que suceda lo contrario. ¿Qué significa esto? Que él le diga guau guau, tú dices, no, hijito, ¿y el guau guau? Y esto sucede cuando está más pequeñito, ¿no? Hijito, ¿y dónde está el guau guau?
o ¿dónde está el perro? Si lo quieres llamar así. Y él no está pensando en la categoría perro, cuando le dices guau guau o ¿dónde está el perro? No. Él en ese momento está pensando en un objeto en particular que es tal vez su perro. ¿Me entiendes? Entonces no tiene una adecuada generalización de la categoría. No tiene una adecuada generalización de la categoría porque mezcla mucho las entidades particulares con las generales. Como no tiene una adecuada generalización de la categoría, si recuerdas el tema pensamiento, si no hay adecuada generalización, no hay adecuada abstracción. Tampoco puede abstraer de manera clara en qué momento se habla de perro y qué características esenciales debe tener el perro. Sin poder generalizar de manera correcta y confundiendo entidades particulares y generales, y sin poder abstraer, no va a poder formar conceptos de forma adecuada. Por eso, si bien es cierto, forma categorías, vamos a decir así, limitadas y hasta erradas, no se habla de conceptos propiamente. Piaget le llama a estas representaciones categoriales preconceptos, ¿ya? A eso le va a llamar preconceptos. Durante los 2 o 4 años, de 2 a 4 años, disculpa, algo muy común es que ellos formen esos preconceptos. ¿Bien? Muy bien, chicos. Bien, acá vamos a hablar de la segunda etapa que va de 4 a 7. Recuerda que el preoperatorio tenía de 2 a 7. La primera era la preconceptual y ahora es de 4 a 7. Bien, su pensamiento aún es prelógico, o sea que su pensamiento todavía no puede operar, todavía no tiene una secuencia lógica como tal, ¿ya? Algo que vamos a ver entonces es que el niño se llama todavía en esta etapa prelógico y preconceptual, perdón, y preoperatorio en términos generales, porque aún no es capaz de dominar las operaciones lógicas, las cuales dependen del criterio de reversibilidad, ahorita te voy a explicar, y tampoco puede operar de forma matemática. Bien. Otra cuestión de otra característica de este subestadio prelógico es que el pensamiento se basa en la intuición, es decir, para él las cosas tienen como sentido, ya que no tienen lógica. A ti lo que normalmente te ayuda a entender que algo tiene sentido es la lógica, pero un niño que no tiene manejo del pensamiento lógico, lo que hace es recurrir a sus percepciones. Sus percepciones, al ser limitadas, no siempre le dan una idea clara de lo que es la realidad o de por qué las cosas tienen un sentido, ¿ya? Lo percibido puede ser engañoso, dice, ¿no? Por ejemplo, mira una cuestión prelógica que vamos a notar. Aquí te vas a dar cuenta cómo el niño, primero, basado en la percepción, puede contestar bien en algunas oportunidades, pero como tiene limitaciones, ya lo hemos dicho, la percepción tiene limitaciones a lo lógico. Al no poder reversibilizar situaciones, ahí es donde no va a poder llegar a ese punto, a esa secuencia lógica, y se va a confundir. Mira este ejemplo. A este niño le vamos a poner el siguiente problema, ¿ya? Hay una esfera A, una esfera B y una esfera C, y hay un tubo donde vamos a introducir esas esferas, ¿ya? De modo que se van a introducir primero la bolita A, luego la bolita B y luego la bolita C en el tubo, ¿ya? Ahí estás viéndolo, ¿no? A, B y C en el tubo. Ya está. Dice, las bolitas están dentro y se le pregunta qué bolita sale. Y el pequeño dice que la bolita C, por tanto. Entonces va a ser en este orden, ¿ya? Primero vamos a poner a la bolita C, luego a la B y así a la A, para que tenga la secuencia BC, ¿ya? Por este lado, por el lado final del tubo, van a empezar a salir las bolitas. Al niño tú le preguntas, ¿qué bolita sale primero? El niño lo piensa y dice, va a salir la C, porque la C entró primero, va a salir la C primero. Y efectivamente sale la C. Aquí está bien, porque claro, se dejó llevar por la percepción y la percepción, hasta aquí sí le puede ayudar a entender este problema. Pero ¿qué pasa si le ponemos ahora una cuestión reversible? ¿Qué tal si al problema le añadimos una limitación reversible?
se introduce otra vez las bolitas, ¿no? Entonces vamos a volverlas a introducir en el mismo, ¿no? Bien. A, B y C van a ser introducidas, ¿ya? Ahí está. El mismo orden, ¿ya? C, B y A, así como están apareciendo. Ya está. Y mira lo que pasa aquí. Si le volteamos el tubo, ¿no? Giramos el tubo. Ahí está. Le vamos a preguntar qué bolita sale. Entonces él va a decir, bueno, la primera en entrar fue la bolita C, así es que al girar el tubo será pues la bolita C, no reversibiliza. Y entonces él se sorprende cuando al girar el tubo, el que sale es más bien la bolita A. Él dirá, pero la A no entró al inicio, qué raro. Sí, pero es que le hemos girado. Ya, pero no entró al inicio. Pero al girarlo tiene que salir en otro orden. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? O sea, él se confunde. No se confunde porque no puede reversibilizar sobre una situación problema, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Otra limitante de por qué se llama esta subestadio intuitivo prelógico es porque, como te había mencionado hace rato, los niños durante esta etapa viven muy enfocados en algunas propiedades, ¿no? Sobre todo en algunas propiedades perceptuales, están bien enfocados. El niño tiene dificultades para considerar más de un aspecto a una situación al mismo tiempo, ¿no? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, por ello, cómo nosotros a veces limitamos mucho las cosas que le presentamos a los niños, ¿no? Ahí está. Aquí vamos a ver este video, ¿ya? Hola, soy Samuel, vivo en la ciudad de Popayán, tengo 4 años. Hola, soy Mariana, tengo 7 años y vivo en la ciudad de Popayán. En el siguiente ejercicio aplicativo, observaremos cómo los niños se centran en la altura del agua, escogiendo así el recipiente que tiene más agua según la percepción de cada niño. En este caso vamos a realizar un ejercicio aplicativo que realizó Piaget. Tenemos la etapa del preoperatorio, teniendo en cuenta que este va desde los 2 a los 7 años. El día de hoy contamos con Mariana, que tiene 7 años, haciendo énfasis en el pensamiento intuitivo que va desde los 5 a los 7 años. Mariana, necesito que observes los vasos que tienes al frente tuyo y me digas si están iguales. Sí. Listo, entonces ahora mira lo que voy a hacer. ¿En cuál de los recipientes hay más agua? ¿Por qué hay más agua? Porque se ve que tiene más agua. Ok. Listo, ahora vamos con Samuel. Él es un niño de 4 años. Está en la etapa del preoperacional con un pensamiento simbólico. Samuel, necesito que mires los vasos que tienes al frente tuyo y me digas si están iguales. Sí. ¿Sí están iguales? Sí. Listo, ahora mira lo que voy a hacer. Dime en cuál de los recipientes hay más agua. ¿Por qué hay más agua ahí? ¿Por qué crees que hay más agua ahí? ¿Por qué está más lleno? Está más lleno, listo. En la siguiente prueba podemos observar cómo su pensamiento también es rígido. No pueden pensar en la forma en la que era un objeto o situación antes de que estos cambiaran. Basan sus juicios en el aspecto perceptual y no en la realidad. Si la longitud da la impresión de tener más fichas, él supondrá que las tiene. Veamos. Vamos a hacer la segunda prueba, esta vez con Samuel. Samuel, necesito que mires las filas de fichas que tienes al frente tuyo. En esta fila de aquí y en esta de acá, ¿hay la misma cantidad de fichas? Sí. Listo, Samuel. Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a poner esta ficha aquí, esta acá, esta aquí, esta otra acá, esta aquí, esta aquí y esta la voy a dejar aquí.
Listo, Samuel. Ahora necesito que mires en qué fila hay más fichas. En esta, ¿En esa hay más fichas? sí, ¿Por qué hay más fichas en esa? porque hay estas y por eso hay más. Listo, Samuel. Listo, vamos a hacer nuestra segunda prueba con Mariana. Ella tiene 7 años. Listo. Mariana, necesito que por favor observes muy bien las dos filas de fichas que tienes al frente. Esta y esta. Y por favor dime si tienen la misma cantidad de fichas. Sí. ¿Sí? Ahora fíjate muy bien lo que voy a hacer. Voy a poner esta ficha aquí, esta otra aquí, esta aquí. Listo, ahora sí observa bien las filas de fichas y dime si tienen la misma cantidad, si están iguales o cuál está más grande. ¿Esa? ¿Por qué? Porque esta tiene más y esta tiene. Nosotros nos damos cuenta en ese video cómo los niños están todavía dejándose llevar por aspectos como espacio, ¿no? Entonces, si en el tema de las fichas, ¿no? Si ocupan más espacio, tiene que haber más. No tiene la idea lógica de poder hacer uno y uno, relacionar todavía, sino que dicen, ah, ya, en esta ocupa más espacio, tendrá más. En ambos casos, a pesar de que a los niños al inicio se les muestra que efectivamente las dos filas son iguales, ¿no? Entonces, eso hace que estos niños estén tan enfocados en el espacio que ocupan las fichas desde la primera hasta la última, antes de que puedan ver otras relaciones, como por ejemplo la cantidad de fichas como tal. Esto es la centración, el enfocarse demasiado en algunas propiedades. Samuel está muy enfocado en la altura, si te das cuenta, pero no puede pensar en lo, vamos a decir, ¿no? En la anchura de los envases que tiene, solamente en la altura, ¿no? No puede relacionar altura y anchura, no puede todavía, solamente se enfoca en una, que es la altura. Entonces dice que como la altura de la segunda vasija que contiene líquido es más grande y llena más, como lo había dicho el guía, entonces el otro que tiene menos altura será el de menor cantidad, ¿no? Para nosotros tal vez este problema parece muy fácil, pero para un niño que, como hemos dicho, según Piaget no puede fijarse en más de una propiedad al mismo tiempo, le sería muy complejo entender eso. A esto le llamamos centración, el estar enfocado demasiado en una propiedad y no en más de una al mismo tiempo, ¿sí? La otra se llamará irreversibilidad, es decir, de pronto cuando vemos un video como este, nos ponemos a pensar y decir, pero ¿por qué no hacen esto de volver, no? O sea, volvemos las fichas y hay dudas. Es que todavía en algunos casos no se evidencian dudas entre 4 y 7 años. Lo común es que los niños más grandes que ya pueden reversibilizar, lo primero que hacen es volver las fichas a su estado original, como las vieron, ¿no? Porque si bien es cierto, están notando que ocupan más espacio, los niños más grandes dicen, ¿y dónde se fue? O sea, está bien, ocupa más espacio, pero tendría que irse a algún lugar. Se te ponen con esa duda y por eso muchos de ellos vuelven las fichas a su estado inicial. Pero los niños más pequeños, como todavía están tan enfocados, habíamos dicho ello, no tienen necesidad de reversibilizar. Su pensamiento, por tanto, es irreversible. No pueden hacer o retroceder a los pasos que conllevó a la ejecución de un problema, retroceder mentalmente a los pasos que conllevó a la ejecución de un problema. El niño es incapaz de ejecutar mentalmente la misma acción en los dos sentidos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que hay niños que pueden contar hasta 5, hasta 10, incluso hasta 100, ¿no? Pueden contar niños tan pequeños, pero si les pedimos que cuenten al revés, no le van a encontrar sentido. Por ejemplo, acá este profesor le dice, cuenta del 1 al 5. Y el niño dice, 1, 2, 3, 4, 5. Esto él lo tiene entendido por imitación principalmente. Ya sabe la secuencia por imitación. El profesor o sus compañeros o sus padres se lo ha dicho. Pero si el profesor le pone el problema, ahora cuenta de 5 a 1. No sé o cómo es eso. Le va a decir no. Es decir, 5, 4, 3, 2, 1. No, profesor, pero así no es. Así no es la secuencia, le va a decir. Es 1, 2, 3, 4. Sí, pero esto es al revés. Pero así no es.
O sea, se confunde mucho a la hora de pedirle que retroceden los pasos del inicio de un problema, ¿sí? Muy bien. Cuando el niño pueda reversibilizar y cuando abandone el egocentrismo de manera más clara, entonces su pensamiento se volverá lógico. Aunque el pensamiento de los niños escolares ya se vuelve lógico, porque ya son reversibles, porque ya no están tan centrados, de todas maneras solo pueden operar bajo una comprobación gráfica o concreta. Por eso Piaget llamó a esta tercera etapa, de 7 a 11 años, etapa escolar, primaria, es del estadio de operaciones concretas. Una operación es una acción que ha sido interiorizada de forma mental. Esta acción, como hemos dicho, tiene que tener la capacidad de reversibilizar. Entonces, Piaget dice que las operaciones son acciones que el niño ha ido interiorizando poco a poco, ¿sí? Es una acción mental como tal, ¿ya? Y que tiene la capacidad de retroceder, de reversibilizarse, ¿bien? Se llama operatorio concreto porque el niño adquiere la capacidad de representar mentalmente acciones y situaciones problemas, apoyándose en la reversibilidad y entendiendo el problema bajo una realidad en particular, bajo la realidad que él en algún momento ha conocido, ¿sí? Ahí está. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo los niños están operando, haciendo uso de realidades concretas que son sus dedos, ¿no? Es un ejemplo de las operaciones concretas o lógicas concretas, ¿ya? Muy bien. Otra cuestión es que el pensamiento de estos niños, como hemos dicho, no puede retroceder al punto en que un problema se inició. Mientras que el operatorio concreto de esta etapa ya lo puede hacer. El preoperatorio no puede, el operatorio concreto sí lo puede hacer, el pensamiento reversible. Los niños acá pueden revertir una acción mentalmente para llegar a comprender ciertos cambios y solucionar algunas preguntas, ¿no? Ahí está. Así, por ejemplo, entendería la noción de resta, entendería no solo la noción de suma, sino también la noción de resta, y una vez dominadas estas, podría avanzar a las multiplicaciones y a las divisiones, en donde se van a operar con sumas abreviadas, con restas y con multiplicaciones. O sea, en la división se integran distintos procesos, ¿no? Restas por un lado, sumas por el otro y sumas abreviadas, o sea, multiplicaciones inversas, ¿no? Entonces, por ello, podríamos ver cómo el pensamiento poco a poco entra con más desafíos y puede revertir más cantidad de situaciones que se van haciendo más complejas. De todas maneras, recuerda a estos niños todavía alguna forma gráfica, algún ejemplo más ligado a la realidad le va a servir más que hablar de cosas abstractas como tal, ¿sí? Muy bien. Ahí está el estadio de operaciones concretas otra vez. Vamos entonces a ver cómo el niño abandona gradualmente este egocentrismo, como habíamos dicho, ya puede ponerse en el punto de vista de otros. De hecho, el juego lo va a reflejar, ¿no? Que Piaget habla de cómo los niños pasan de jugar representando simbólicamente durante la etapa del preoperatorio a cómo juegan canicas, por ejemplo, en la etapa operatorio concreto. En la etapa de operaciones concretas, el juego de las canicas evidencia que los niños deban obedecer reglas y el poderse a someter a las reglas, al cumplimiento de esas reglas, es porque él ya no es egocéntrico. Los niños más pequeños a veces intentan jugar como los grandes, es decir, los niños de preoperatorio a veces también quieren jugar canicas, pero lo que notaremos es que ellos no están dispuestos a aceptar todas las reglas a las que obviamente se les empuja a los niños más grandes. Y obviamente un niño más grande lo hace porque, como hemos dicho, no está tan egocéntrico, ¿no? Ahí está. Y además, el poder reversibilizar situaciones, problemas, le van a ayudar a desarrollar el pensamiento lógico y además a manejar mejor las nociones lógicas, ¿no? Aquí vamos a ver algunas, ¿ya? Por ejemplo, disculpen ahí. Por ejemplo, la clasificación, ¿ya? La clasificación es cómo los niños tienden a agrupar elementos por características comunes, ¿ya? Cómo tú agrupas elementos por características comunes. Por ejemplo, cómo agrupas a todos estos elementos peludos, llamándoles
mascotas. Cómo agrupas a todos los alimentos que son dulces llamándoles frutas. Cómo agrupas a todas las cosas de plástico muy coloridas llamándolas juguetes. Entonces, cuando tú empiezas a agrupar, clasificar, vas a establecer qué criterios en común tienen distintas categorías de elementos, ¿no? Los juguetes suelen ser de plástico en la mayoría de los casos y además es muy colorido. Si es un juguete de niña, normalmente tendría el color rosa o lila, ¿no? Si es un juguete de niño, podría tener colores como azul, rojo o amarillo. Entonces, nosotros ahí vamos a ver cómo los niños van clasificando. Los niños aprenden a agrupar elementos bajo diversos criterios en los que comparten rasgos. Pueden combinar rasgos para dicha categorización. Son capaces de combinar rasgos. Yo he hablado de materia, del material que lo compone, y también he hablado de color, por ejemplo, ¿no? Y aquí también estamos viendo cómo el niño es capaz de clasificar por ciertas características. Por ejemplo, puede clasificarlos por la forma, el número de ángulos, etcétera, ¿no? Ahora, otra noción lógica que los niños del operatorio concreto adquieren es la inclusión de clases. La inclusión de clases es la idea de que una categoría puede ser parte de otra más grande, ¿no? Comprensión de la relación entre una categoría general y cada elemento que es parte de dicha categoría, ¿no? Entonces, aquí vamos a someter al niño a una pregunta que cuando se ha hecho el preoperatorio no puede entender. Por ejemplo, se le presenta a un niño 8 flores, ¿no? Se le presenta al niño 8 flores, de las cuales hay 5 tulipanes y 3 margaritas, ¿ya? 5 tulipanes y 3 margaritas. Si nosotros le preguntamos, ¿qué hay más dentro de este conjunto de flores? ¿Tulipanes o flores? El niño preoperatorio, el niño de la anterior categoría, se va a enfocar en la cantidad de tulipanes y como no puede ver también al mismo tiempo la categoría margaritas, o sea, está al costado, pero no ha entendido bien la pregunta, entonces él va a decir, ya, lo que hay más es tulipanes. Mientras que el niño de esta categoría, de este estadio, que es el operatorio concreto, tú le haces la misma pregunta, ¿qué hay más aquí? ¿Flores o tulipanes? El niño va a decir, hay más flores. ¿Está seguro? Sí, hay más flores. Pero hay 5 tulipanes. Sí. Pero flores hay más, porque flores hay 8. En cambio, tulipanes solo hay 5, como tú has dicho. Y 8 es mayor que 5. Ya. Si tú le preguntas, pero solo hay 3 margaritas. Margaritas y tulipanes son parte de una categoría más general, flores. Todas estas son flores. Estas 3 y estas 5, te va a decir así. ¿No? Todas. También el criterio de inclusión de clases se respalda en la reversibilidad de la cual ya habíamos hablado. Él puede entender, por ejemplo, que la diferencia entre flores y tulipanes restaría la cantidad de margaritas, ¿no? O la diferencia entre flores, del total de flores, y margaritas sería la cantidad de tulipanes. O sea que para hacer un concepto de inclusión de clase, la reversibilidad también es necesaria, ¿no? Y la comprensión de que una categoría puede ser parte de otra más grande, ¿sí? Muy bien. Bien, otras operaciones o nociones lógicas que vamos a encontrar son la seriación. La seriación, disculpen ahí un rato, vamos a tratar de silenciar un ratito, ¿sí? Continuando con las nociones lógicas del operatorio concreto, vamos a hablar ahora de la seriación. La seriación o formar series se refiere a cómo los niños llegan a tener la capacidad de ordenar elementos bajo determinadas dimensiones, ya puede ser de menor a mayor o viceversa, ¿bien? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una seriación creciente cuando se habla de menor a mayor, como los niños ordenan de menor a mayor. Por ejemplo, si ves sus juguetes, te vas a dar cuenta que muchas veces ponen a las muñequitas en orden creciente, ¿no? O en orden decreciente, o sea, ponen a la más grande, luego va disminuyendo a la más chiquita y así, ¿no?
Hay veces mezclan incluso el orden creciente y el decreciente y entonces hacen que las más grandes estén normalmente a los extremos y van bajando hacia el centro, ¿no? Ahí estamos viendo diferentes series, ¿no? Incluso combinadas. Ellos pueden hacer eso. Siempre concretas, ¿ya? Recuerda eso. Y entonces ahí estamos viendo cómo ellos han ordenado de forma creciente los árboles, por ejemplo, pero también pueden haber ordenado de forma decreciente a las mariquitas que están abajo, ¿no? Desde la más grande hasta la más pequeña. Entonces, en una serie, los niños van ordenando elementos bajo determinadas dimensiones, ¿no? E incluso, podrías ver cómo ellos hacen esto con otros elementos. A la hora de matizar colores, por ejemplo, no ponen en cualquier orden a sus colores, intentan que el amarillo esté entre el verde y luego el azul, y entre del otro lado el naranja y luego el rojo. Ahí están haciendo un orden por colores a la hora de combinarlos también, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la seriación, ¿bien? La otra noción lógica que los niños logran es la inferencia transitiva. ¿Qué es esto? Es establecer la relación entre dos elementos a los cuales no se les ha comparado de forma directa. Normalmente, para poder establecer esta relación entre estos dos elementos, lo que se hace es tener la relación en común con un elemento puente. ¿Ya? Vamos a verlo. Reconocer la relación entre dos objetos a partir de establecer una relación entre ellos con un tercer objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, si comparamos estas tres manzanas, la manzana A es más grande que la manzana B. Luego comparamos a la manzana B con la manzana C, ¿sí? En esta situación, supongamos que nunca vimos a la manzana A y a la manzana C juntas, pero si hemos establecido la relación de que A es más grande que B, y que la manzana B es más grande que C, vamos a establecer que la relación entre A y C es que A es más grande que C, es mayor que C. Entonces, ahí estamos sacando una conclusión, una inferencia transitiva. Obviamente acá estamos hablando ya de una capacidad de razonamiento, un razonamiento en la cual se está sacando una conclusión a partir de relaciones previas entre dos elementos. ¿Bien? Ahí estamos viendo. En el gradual abandono del egocentrismo cognitivo, recuerda, y el poder reversibilizar situaciones, problemas, le ayudan a desarrollar pensamientos y también a manejar otras nociones lógicas como la conservación. Ya hemos visto que las nociones lógicas son varias. Está la inferencia transitiva, está la inclusión de clases, está la clasificación, está la seriación. Una de las nociones lógicas a la que Piaget le dedicó más atención fue a la noción de conservación. ¿Ya? De hecho, hay varios tipos de nociones de conservación. Algunas parecen lograrse antes que otras. Por ejemplo, la noción de masa está dándose más o menos entre los 7 años, 8, mientras que las nociones de volumen son casi hasta la llegada de los 10 años. Vamos entonces a ver alguna de ellas. ¿Está bien? Conservación. Consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o aspecto físico. Es decir, entender que algunas propiedades superficiales del objeto podrían cambiar, pero que se pueden mantener otras propiedades, se pueden conservar aún otras propiedades. ¿Te acuerdas del video de los vasitos? ¿No? De los vasitos con líquido. Por ejemplo, el niño se dejaba llevar mucho por una cualidad superficial que era la altura, ¿sí o no? Pero dejaba y olvidaba la anchura. En la noción de conservación podría llegar a entender que tal vez la altura ha cambiado, pero que la cantidad se ha conservado. ¿Te das cuenta? Ahí están algunas de las nociones que Piaget estudió, ¿ya? Algunas son la conservación de números. ¿Recuerdas el problema de las fichas? Se le presenta igual número de fichas en la fila A y en la fila B, y luego se extiende un poco las de alguna de las filas. Supongamos que en este caso se extienden las de la fila A, ¿no? Al ver que ocupaban más espacio entre la primera y la última, ellos creían que aumentaba el número. Cambia el espacio, cambia el número. En cambio, los del operatorio concreto no hacen eso. Ellos pueden entender que tal vez ha cambiado el espacio, pero ha conservado todavía una propiedad que es la cantidad, ¿no? Y entonces ahí están viendo. Ya sabes que para llegar a esta noción, primero tiene que reversibilizar.
La mayoría de niños cuando duda al inicio, a los 7 años está dudando, lo que hace es volver a reunir las fichas como estaban originalmente. Ya para un niño de 8 años no es necesario volver a ordenar las fichas, pero lo que sí hacen muchos niños es contarlas de uno en uno de la fila A con una de la fila B, uno de la fila A con uno de la fila B. Eso sí lo van a hacer probablemente por un tiempo. Y después ya no es necesario, simplemente dicen, no, no puede haber. ¿Por qué? Porque antes hubo igual y usted no se ha llevado ninguna ficha, entonces tiene que haber lo mismo. Cada vez se vuelven más lógicos y menos dependientes de comprobaciones concretas, ¿sí? Ahí está. Conservación de longitud sería la otra conservación. ¿Cuál de los dos pedazos de lana es más largo? Le ponemos primero 2 pedazos lineales estirados de lana y luego a una de las lanas las vamos a ondear. Al ver que la lana es más reducida, el niño va a entender que de pronto, a pesar de que el punto de inicio y el final parecen no tener linealmente demasiados centímetros, de todas maneras, tienen la misma extensión que la lana de la primera fila, ¿no? Ahí está. Luego está la conservación de líquidos. ¿En qué vaso hay más cantidad de agua? Esta es la que tú viste en el video. Ahí los niños eran preoperatorios y por eso no podían conservar todavía, pero un niño operatorio concreto sí te diría que hay la misma cantidad, aunque le cambies el envase, porque estarían basados en la reversibilidad de recordar de que el líquido del envase más pequeño, entre comillas, del más, vamos a decir, más ancho, en realidad era el mismo inicialmente al par que está frente a él. Bien. Conservación de sustancia. ¿En cuál de las dos hay más plastilina? Se le muestra 2 masas de plastilina exactamente iguales, luego se aplasta una en forma de galleta y luego se le pregunta, ¿en esta esfera hay o en este panquequito hay? En realidad, si él recuerda, él reversibiliza que las dos eran originalmente iguales, aunque ahora las vea diferentes, va a decir que hay la misma cantidad. Esta sería la conservación de sustancia. Conservación de área. ¿Cuál de los dos ocupa más espacio? ¿Sí? Entonces le vas a decir, este es un poco más difícil, le vas a decir cuál de estos elementos, de estos 4 elementos amarillos ocupan más espacio. Si los de la el primer cubo o los del segundo cubo. Los niños van a tener que intentar reunir los extremos primero y al darse cuenta que son iguales, los van a volver a separar y van a decir que ocupan el mismo espacio. ¿Sí? Muy bien. Llegamos así poco a poco al estadio de las operaciones formales, ¿ya? En el estadio de las operaciones formales ya es la última etapa a la que Piaget se refiere. Está vinculado normalmente a los chicos de escolaridad secundaria, la etapa del adolescente, ¿no? Durante esta etapa, Piaget dice que los chicos se vuelven mucho más introspectivos, más reflexivos consigo mismos. Y al volverse más reflexivos, poco a poco adquieren más nociones, por un lado, de su mundo interno y nociones del mundo externo también. Es decir, alimentar su mundo interno y una comprensión mayor de lo que está pasando en su mente les ayuda también a comprender mejor la realidad y sus principios. Bien. Ya no solo es capaz de pensar en situaciones de la realidad directamente perceptibles. El chico acá también puede trabajar con situaciones abstractas. Por ejemplo, ya no solamente puede representar lo que ocurre en la realidad, sino lo que podría ocurrir. Le gusta trabajar con situaciones probabilísticas e hipotéticas. El pensamiento que tiene no se limita solamente a una realidad tangible, sino también a una realidad que puede ocurrir, que no es directa. Y lo interesante es que hasta aquí él podría simbolizar a otros símbolos. ¿Sí? O sea, si el otro chico, el chico de las etapas preoperacionales y las operaciones concretas, puede simbolizar a elementos de la realidad, el del pensamiento formal puede simbolizar a otros símbolos, ¿ya? Y esto es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, para un chico de secundaria, trabajar con A, B y C, o con X, con Y, con Z, o con alfa, beta y gamma, es trabajar con variables, ¿sí o no? Es trabajar con variables. Entonces, por ello,
Para él, esos símbolos no solamente son números, también son elementos, perdón, esos símbolos no solamente son letras, también son elementos que pueden representar cantidades o números variables. Es por eso que hemos dicho que para ellos el símbolo puede sustituir a otros símbolos y no solamente elementos de la realidad. El pensamiento acá está mucho más abstraído, si te das cuenta. Premisas o datos, ¿no? Un ejemplo, ¿te acuerdas de la inferencia transitiva de la que habíamos referido hace rato? Que habíamos dicho que, por ejemplo, si comparamos una manzana A con una manzana B y decíamos, y nos dábamos cuenta que la A era más grande que la B, y luego comparábamos la manzana B con la manzana C y decíamos que la manzana B era más grande, ya sabíamos después, sin necesidad de ver a y C juntas, que A era más grande que C. ¿Te acuerdas de eso? Pero de todas maneras, esa inferencia había partido de una situación concreta. Aquí más bien lo que podíamos hacer es hacer la misma inferencia, pero ahora con situaciones simbólicas, simbólica sobre simbólica. Por ejemplo, si yo te digo, si el niño A es mayor al niño B y el niño B es mayor al niño D, ¿quién es mayor que todos? El niño A. Tú puedes inferir eso. Igual, ¿no? Si X es mayor que Y y es mayor que Z, entonces, ¿quién es menor que todos? Z es menor que todos, entre X y Z, ¿sí o no? Si P es mayor a Q y Q es mayor a R, entonces P es mayor a Q, perdón, P es mayor a R. Lo que tú estás haciendo aquí es inferir, pero la diferencia con la otra inferencia transitiva es que estás infiriendo sobre simbologías puras. Entonces, estamos viendo cómo tú llegas a conclusiones a través de entidades no reales, sino a través de entidades concretas. Es un avance más allá del pensamiento lógico concreto. Este es un pensamiento lógico esencial, lógico abstracto. ¿Sí? Muy bien. Todos los razonamientos obedecen a la misma estructura independientemente si se refieren de A, B, D, Q, Y, Z, P, Q, R, ¿no? Ahí está. Entonces vemos ahí otras características del pensamiento formal. Uno será el pensamiento probabilístico, ¿no? Por ejemplo, entienden que lo real es solo resultado de varias situaciones posibles. Les permiten tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, anticipándose a hechos a partir de lo que evalúan en aquel momento. El pensamiento probabilístico les va a ayudar a anticiparse a lo que podría ocurrir ante situaciones en las cuales no se tiene claro qué podría ser, ¿no? Entonces, dice, una situación puede traerme distintas situaciones posibles, no una, sino distintas, ¿no? Por ejemplo, a un adolescente se le pregunta, ¿cómo será el clima el día de mañana? Él podría... Piaget dice que lo probabilístico se construye a partir de lo real. O sea, que si vas a construir una probabilidad, es porque antes has tenido experiencias previas que te ayudan luego a poder llegar a esas conclusiones o esas probabilidades. Por ejemplo, si yo veo hoy día que es soleado y que estamos a finales de marzo, puedo recurrir a mi pensamiento de hace un año, a mis recuerdos de hace un año, de más o menos qué tanto soleaba a finales de marzo, ¿no? Y ahí es como puedo concluir también si mañana hará igual de sol que hoy día o no. Otra cosa es que puedo recurrir a cuánto ha ido soleando estos días, ¿no? Y podría decir, sí, el cielo ayer estaba de este color y amaneció así, así que hoy seguro mañana va a solear. La luna estaba muy despejada y al día siguiente hubo demasiado calor. Ah, entonces mañana seguramente solear. O sea, lo que estás haciendo es probabilizar lo que puede ocurrir, pero a partir de tu observación del presente y de las observaciones previas. Por eso se dice que la probabilidad, aunque no se limita a la realidad, porque trasciende a ella, estamos hablando de una realidad probable, sí parte de la realidad. Esas conjeturas nacen de una observación de la realidad previa, ¿sí? Cuando le hacen la pregunta, ¿cómo será el clima del día de mañana? ¿Será soleado? ¿Será nublado? Podemos formular hipótesis basándonos en la observación natural. Hay un 70% de probabilidades de que sea soleado y hay un 10% de probabilidades de que sea nublado.
hay todavía un margen de error que te estás dando cuenta es del 20%, ¿no? En donde no tendríamos claros si soleará o estará nublado. El pensamiento hipotético deductivo se refiere a cómo el adolescente puede enfrentar problemas de situaciones supuestas, no necesariamente reales. Estas podrán concluirse con el uso del razonamiento deductivo, ¿no? Por ejemplo, acá Piaget dice, ¿no? Perdón, acá hay un ejemplo que dice, si el kilo de pollo subiría 3 veces el kilo de bistec y el kilo de bistec cuesta 20 soles, ¿cuántos kilos de pollo puedo comprar con 180 soles? Probablemente si tú le haces el planteamiento a un niño de concreto, esto tú le dirías, pero ¿cómo el bistec siempre es más caro que el pollo? Eso no puede ocurrir porque el bistec siempre es más caro que el pollo. El niño no puede trascender más allá de lo que ha observado. En cambio, este chico puede trascender más allá de lo observado porque puede trabajar simplemente con situaciones supuestas, hipotéticas, que no necesitan ser reales, ¿no? Entonces él diría, bueno, me tienes los datos como estos, yo diría que se pueden comprar hasta 3 kilos de pollo y hasta 9 de bistec con esos 180 soles, ¿no? Ahí está respondiendo el muchacho. Obviamente está utilizando los datos que le has dado, está entendiendo que el problema es solo hipotético y te puede contestar, ¿no? Piaget dice que el pensamiento hipotético deductivo es el que más se acerca al pensamiento científico, ¿no? Así como los científicos plantean hipótesis y los van sometiendo a experiencias, el chico, el adolescente también, ¿no? A veces se plantea una hipótesis y luego lo va a ir sometiendo con mucha paciencia a distintas experiencias, dice, ¿no? A distintas comprobaciones, a distintos experimentos que le permitan rechazar o aprobar esa hipótesis que se había planteado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy citado en algunos textos es el péndulo, ¿no? La velocidad con la que se mueve un péndulo, ¿de qué depende? Del peso del objeto, de la fuerza con que movemos al péndulo, de la longitud de la cuerda. Piaget dice que cuando esta pregunta se les hace a otros chicos antes de llegar al operatorio formal, para ellos les es muy difícil poder entender qué es lo que determina la velocidad con la que se mueve el péndulo, ¿no? Pero ya notamos por lo menos que el chico de operaciones concretas, es decir, el de una etapa anterior a esta, si bien es cierto, ya puede considerar que puede ser tal vez la extensión de la cuerda o que puede ser la fuerza que le ponemos al movimiento, aún no sabe cómo separar a una de la otra. Ese es el problema, dice, ¿no? Mientras que el chico de operaciones formales, ante la pregunta del péndulo, lo que hace es tratar de establecer las mismas condiciones a las otras tres rasgos, es decir, tratar de que el peso siempre sea el mismo, pero de pronto cambiar la velocidad, ¿no? Tratar de que la longitud de la cuerda siempre sea el mismo, pero mantener el peso. O sea, hacer que los experimentos varíen de poco a poco cada uno de los rasgos o de las condiciones que te plantea el problema. Finalmente los chicos llegan a entender bajo mucho tiempo y mucha paciencia y muchas consideraciones que lo que define, según Piaget, lo que define la velocidad con la que se mueve el péndulo depende más de la longitud de la cuerda que del peso del objeto o de la fuerza que le ponemos al movimiento, ¿no? Ahí está. Ahí estamos viendo. Muy bien. Otra característica que notamos es cómo el lenguaje ahora se va a utilizar en más formas, ¿no? Al sentido denotado que los chicos utilizan, ahora se agrega el sentido connotado y también el lenguaje metafórico. Los adolescentes, según Piaget, adquieren la capacidad de darle un sentido figurado o connotado a los mensajes que escuchan. No solo se limitan a entender las cosas de forma literal o denotadamente. Gracias a esta cualidad pueden interpretar refranes, dichas, parábolas, proverbios, etcétera, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, cuando alguien dice, ve a dar la cara, vine a dar la cara, obviamente te está dando en el sentido connotado, no vine a dar la cara, es vine a enfrentar una situación, ¿no? Tú lo entiendes así, pero muchas veces si el niño, sobre todo el preoperacional, que es el que menos ha abstraído,
Tú le dices, vine a dar la cara, ¿cómo? ¿Te la vas a sacar y se la vas a dar? ¿Cómo le vas a dar la cara? No lo entendería, ¿no? El muchacho del formal sí, no solamente entiende, él usa mucho el lenguaje metafórico y probablemente muchas de las cosas que van dirigidas a él se emplean en lenguaje metafórico, ¿no? Por ejemplo, voy a hablarte de algunas películas que se entienden muy diferente entre un niño y un adolescente, ¿ya? Usted seguramente ha visto alguna vez de DreamWorks Shrek. Hay una escena en la cual están rescatando creo que es a Fiona, si no me equivoco, y viene así como la patrulla de caballeros vamos a decir, a esquivarlos, ¿no? A capturarlos. Y hay una escena en la cual al gato lo ponen contra la pared y le dicen, ¿qué es esto? Y le sacan una bolsa y dicen, esto es arena de gato, dicen así, ¿ya? Es arena de gato. Y el gato dice, eso no es mío, dice así, ¿ya? Y creo que todos sabemos a qué se refiere, a qué hace referencia, esto es arena de gato, ¿no? En una bolsa, les zarandean, si usted ha visto esa escena. Esta escena le podría hacer reír más a los adolescentes y adultos de lo que le podría hacer reír a un niño. Un niño diría, no, su arenita, qué tierno, ¿no? Le están quitando su arenita, pero un niño más grande, un adolescente, un adulto diría, esa es una referencia a otra cosa, ¿no? Ahí estamos viendo ello. Otra es que ayer estaba viendo una película en Disney, si no me equivoco, que es el canal Disney, que se llama Red and Turner, que es algo así como Volviéndome Roja, creo que es estoy de rojo hoy día. Y mira, en esta película Red and Turner, una chica cumpliendo los 13 años se vuelve un panda rojo. Imagínate tú, metafóricamente, ¿qué podría implicar que de pronto una chica de 13 años se vuelve un panda rojo? Un panda es peludo. ¿En qué etapa tú te vuelves peludo o peluda? ¿Dónde te empieza a crecer pelos? ¿Te acuerdas? Número 2, dice que el panda huele mal. ¿En qué etapa empiezas a oler mal? Te vuelves rojo. ¿En qué etapa te ruborizas a cada rato? Y más allá de eso, ¿no? ¿Qué etapa en las mujeres se vincula a lo rojo? ¿No? Hay una etapa en la cual las mujeres, el color rojo, nos va a acompañar durante muchos años después, cada cierto tiempo. Red and Turner es una película que hasta donde he visto utiliza mucho el lenguaje metafórico. También el lenguaje, vamos a decir, denotado, ¿no? Pero me ha parecido que están aprovechando el hecho de entender que los adolescentes entiendan las metáforas para hablar de cosas sin decirlas directamente, ¿no? Por ejemplo, etapa en la cual uno se vuelve rojo, se ruboriza. Hablar de en qué etapa el panda, me parece la simbología interesante, ¿no? Un panda es apachurrable, pero al mismo tiempo es peludo y huele mal. Y hay una etapa en la cual los chicos son así, ¿no? O sea, que tú los quieres tener, pero al mismo tiempo no. Chicos, y me refiero a hombres y mujeres. Y se llenan de pelos y huelen mal. Y se ruborizan con facilidad. Ese color rojo me pareció interesante, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que el rojo está asociado acá a una protagonista mujer, ¿no? A una protagonista mujer, porque son las mujeres las que van a tener que ver más con el rojo después de entrar a esa etapa. Entonces, seguramente yo creo que tú ya más o menos estás conjeturando a qué etapa se refiere. Es una metáfora sobre una persona que está pasando por una etapa y los cambios que vienen con esa etapa. Si entiendes la referencia, es claro que el lenguaje metafórico está ya instalado en ti y por tanto que estás viviendo una de las características de las operaciones formales. Cuando veamos las preguntas de las dirigidas, voy a hablar después de a qué se refiere esos cambios. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, nuestra parte teórica,
y luego iniciaremos la práctica dirigida.